Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Bienvenidos al tercer video de Santuario del Sur, un lugar para encontrar algo de paz, un poco de equilibrio y algún que otro consejo de los hados y del telar. Nos encontramos en plena etapa de luna nueva en Géminis, al igual que el Sol, que acaba de entrar en Géminis también. Por lo tanto, las lecturas de esta vez van a estar enfocadas en determinar cuáles son los pensamientos, conocimientos y prácticas de intercambio que ya no corresponden en nuestras vidas y cuáles son aquellas nuevas que vamos a empezar a desarrollar o que idealmente podríamos empezar a desarrollar. Recordemos que aquí no hay obligaciones, sino únicamente un buen consejo. 3 son las lecturas que voy a estar ofreciendo, como suele ser lo habitual. Pueden elegir si quieren entre runas nórdicas, tarot y mi oráculo híbrido, el oráculo de los duendes, el no juego o las runas cachivache. Si quieren pueden meditar unos instantes, acompañando la intuición con algunas respiraciones profundas, o dejar que su propia intuición les diga cuál sería para ustedes la mejor opción. Las marcas de tiempo estarán en la descripción del video. Mientras eligen, les comento que hago lecturas individuales, a distancia y sesiones. También talleres y cursos de la práctica de distintos oráculos y así también la terapia holística y meditación guiada. Las que quieran pueden contactarme enviando un mail a santuariodelsur@gmail.com y si lo desean seguirme a través de Instagram para recibir novedades cuando salga un nuevo video o recibir algún que otro consejo sorpresa que puede llegar a salir en la semana. En el futuro estaré subiendo algunas charlas, lecturas de cuentos o textos variados, algunos de esotéricos y otros simplemente líricos, o narraciones variadas, así también consejos y guía para la práctica mágica, y veremos qué más se me ocurre en el camino. Si les gustó el video pueden darle like, suscribirse y tildar la campana para recibir novedades cuando haya material nuevo. Mi nombre es Erinast Lugas. Y así comienza esta sesión, con esta primera lectura de la jornada Runas Nórdicas. Tengo varios juegos de runas, hemos usado hasta ahora 2 de los míos, el juego maestro, el primero que hice, y luego el juego de Fresno, que es el tercero. Este es un juego que tenía medio escondido entre mis cosas. Está hecho directamente con varillas y es un Futhark, es decir, un juego de 24 a 25 runas. Vamos a ver cuál es el mensaje que nos espera para este proceso de transición entre los viejos pensamientos y las nuevas búsquedas de la mente. O bien de la comunicación. Géminis no es solamente el aprendizaje, sino también la forma de interactuar y comunicarse, o bien con otros, o bien con las diferentes partes de uno. El primer suceso que dará inicio al día de la luna nueva será la conexión con las aguas. Directamente el trabajo con nuestras emociones a flor de piel y con la intuición que vive en su profundidad. Lagus es la runa de la laguna y es también la runa de la luna. La luna se encuentra todo el tiempo aun si uno no puede verla. Y es importante recordar que materialmente uno tiene la forma de trabajar con esas emociones. Luego, para darle centro, Odín. ¿Quién es uno? ¿Dónde está parado? ¿Cuál es la forma de ver el mundo? ¿De qué manera interactúo con este mundo? ¿Y cuál es la estrategia que voy a armarme con mi mente especialmente para este nuevo ciclo? ¿Qué debo dejar ir, en mi visión especialmente? ¿Y qué debo empezar a observar como parte de mi panorama? La tormenta, Hagalas, implica que ciertas cosas van a tener que dejarse ir. La tormenta puede ser una natural, como las típicas lluvias, o la tormenta puede ser un movimiento que uno inicia para producir el cambio. Durante la tormenta es recomendable que uno esté en su lugar seguro, puede ser
su casa, su taller, su familia. Y dejar ir implica a veces sacar a la calle, a veces tirar objetos y a veces simplemente cambiar la forma de pensar. A veces el cambio de esta forma de pensar, de esta perspectiva, puede llegar a ser brusco o puede requerir brusquedad. Lo importante es que luego de cada tormenta sale el sol. Y todo aquello que parece el cielo nublado no es más que esa misma agua que estábamos contemplando al comienzo del día. Con el sol, internamente, se aclararán todas esas dudas, toda esa reflexión, toda esa contemplación que luego es llevada a la propia mente, al ojo de la mente, que elige cuál es la estrategia y cuál es el nuevo camino, y que elige también lo que debe dejar ir, revelará con más claridad cuál es el panorama y cuáles son las opciones más viables y más funcionales. Luego es en el día a día. Así como tenemos el sol del mediodía, tenemos también el sol del ocaso. Hay un momento del día para aplicar esa mente clara y hay un momento del día para darle reposo. Es importante que uno no tenga su mente sobrecargada y que uno utilice un punto a la vez. No es necesario solucionar nuestra vida en una sola noche, ni es necesario aplicar todas nuestras prácticas en un solo día. Por eso es importante que la transición se produzca amablemente. Después de la tormenta, las nubes se despejan y se revela el sol, pero luego nuevamente pueden aparecer nubes. Nuevamente se despejarán. Cada ciclo tiene su propia energía y es importante trabajar con ello. No querer resolver todo de una sola vez para no quedar agotados. No querer abarcar todas las verdades o vivir en un estado de constante, podríamos llamar, fervor, porque eso al final, más que la verdad, se termina transformando en ceguera. Y es muy importante determinar en este proceso quién es uno. No perder de vista, no siempre el objetivo, sino a la propia persona, al propio ser. ¿Quién es uno? ¿Dónde está parado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el destino? No es solamente cumplir una lista de tareas, una por día. No es solamente arrojar el brillo personal en cada tarea y dar lo mejor de sí. No es solamente tener la visión clara o dejar ir las cosas o desapegarse, sino ir construyendo al propio ser, ese que uno va a compartir con su comunidad, ese que eventualmente se transformará en un maestro y que ahora está empezando un nuevo aprendizaje. Finalmente, Algis, mi runa favorita, habla de poder hilar el propio camino, de poder encontrar el propio destino, de cómo entre tres aspectos naturales, si uno le da trama, así como si uno estuviera trenzando, uno eventualmente puede formar esa senda y esa vía que tiene la propia impronta y nada más. Espero que este consejo pueda ser aplicado. Si no lo han comprendido, pueden verlo nuevamente, aunque no les recomiendo que lo vean inmediatamente ahora, sino que lo dejen reposar un poco en sus mentes. Permitan que baje al subconsciente y tal vez denle algunas noches de buen descanso. Como bien dijimos, por más que uno tenga todos sus pensamientos dando vueltas en la noche, eso no los va a resolver mejor el día siguiente. Un objetivo por noche, una gran pregunta por noche, una gran respuesta por día, así eventualmente nos quedaremos sin preguntas y sin respuestas, y daremos con esa más importante. ¿Quién es la persona que pregunta? ¿Quién es la persona que responde? ¿Y a dónde me llevan estos intercambios? Muchas gracias por ver. Continuamos con la lectura número 2. Hola de nuevo. Para la lectura número 2 usamos el Tarot Rider-Waite. Esta vez, en vez de hacer la lectura que muchos llaman la cruz celta, vamos a hacer una lectura que hable más de los potenciales. 2 cartas, pues Géminis justamente es el signo de los gemelos, para poder ver las 2 contemplaciones que estarán activas en nuestras mentes, tanto antes de la luna nueva o antes de que la luna nueva llegue a su momento del cenit. Ahora vamos a abarcar esa carta. Como así también 2 cartas para poder determinar
¿Qué es aquello que vamos a estar buscando después? De cada carta, de cada par de cartas, vamos a establecer una conclusión final. Y el consejo final que iba a establecer al final es el primero que apareció. El colgado es una carta que habla de paciencia, de espera, de contemplación, de dejar que las cosas justamente pendulen. Uno nunca está en un equilibrio perfecto y estático. De hecho, el equilibrio perfecto idealmente se logra a través del movimiento, pues la quietud es la estructura y finalmente es la falta de fluidez. Y si algo sabe Géminis es que la quietud es insoportable. Muy bien. Una para lo exterior, una para el interior. Una para el exterior, una para el interior. Consejo previo del día, Sol en Géminis tal vez. Consejo nocturno, Luna en Géminis. El aspecto luminoso que nos trae el Sol en Géminis es un nuevo potencial. El As de Bastos nos habla de una energía que, si elegimos tomarla en nuestras manos y empezar a esgrimirla, puede transformarse en esa antorcha que arroje luz a través de la inteligencia, del pensamiento, del entendimiento y de la contemplación. Sépase que este As de Bastos debe ser tomado en las manos para que funcione. Si uno simplemente lo descarta, se transformará en una vara más. Una que no tendrá otro propósito más que estar allí, haciendo lo que una vara hace, o tal vez transformándose en un palo de escoba. Tal vez es exactamente eso lo que hay que hacer. Depende de cada uno de ustedes y en qué búsqueda estén. Si bien el Sol en Géminis trae esta promesa de potencial, es importante que ese potencial no nos embargue, no nos abrume. Un exceso de luz puede transformarse en encandilamiento y lo que comienza por ser verdad puede transformarse en fervor. Si uno quiere preservar demasiado la verdad o demasiado la inocencia, esta eventualmente terminará cegando a todos los demás. Y a veces, si el sol es muy fuerte, lo único que logra es quemar. Entonces, esa antorcha debe ser cargada con responsabilidad y debe alumbrar ahí donde haya oscuridad, no simplemente ayudarnos a destacar mejor. El ego es importante, pues la propia imagen y nuestra propia construcción es lo que nos diferencia de los demás. Pero si ese ego se transforma solamente en un gran destello, terminará alejando a aquellos que queremos acercar, o a aquello que queremos acercar. El consejo final, la rueda de la fortuna, nos dice que es bueno ir cambiando de dirección estas cosas. Es bueno preservar el movimiento. El colgado sabe del movimiento pendulatorio y la rueda de la fortuna sabe de un movimiento que en ocasiones nos tiene en nuestra mejor parte y que en ocasiones nos tiene ocultos. Hay que saber aprovechar la dirección en la que gira nuestra rueda y hay que saber aprovechar el punto en el que nos encontramos en cada momento del día. Entonces, para aprovechar este sol, es importante conocer que Géminis es variable, está en constante movimiento, está constantemente cambiando, dando vueltas, cuestionando la forma, planteando nuevos pensamientos, y lo que aquí puede parecer una certeza, eventualmente puede transformarse en inseguridad. Para la luna en Géminis. Por un lado, nos recomienda la luna en Géminis que sepamos aprovechar nuestros recursos, aquellos que nos hemos esforzado por obtener. El 9 de oros es una carta que nos habla de una mujer que vive en un jardín que ha trabajado con sus propias manos y de una cosecha que puede empezar a tomar y disfrutar. Esta luna nueva en Géminis, este proceso de transición, de decir, esta es mi cosecha y la puedo disfrutar y tengo que ver a continuación qué voy a sembrar, que esto no nos ahogue en los excesos, pues a veces trabajar solo con el deseo nos puede ahogar en un mar de deseos que no pueden manifestarse.
Es bueno buscar con esperanza y es bueno desear aquello que parece lejano, pero asegurémonos de que no sea demasiado lejano tampoco. Y así también sepamos aprovechar la etapa de disfrute como la de descanso, pues un exceso a la hora de disfrutar de la cosecha nos puede dejar sin nada después. La estrella invertida nos habla especialmente de tener cuidado de todo aquello que parece prometedor, pero que tiene un lado oculto, y de tener cuidado con los intereses que se van a estar trabajando en esta luna. No dejarnos abrumar por el éxito, sí disfrutarlo. Hay una relación con el sol. Del potencial, de las pasiones, de la energía personal, del magnetismo y del fuego, y del potencial de la tierra que hemos podido trabajar y que finalmente se llena de nuestra virtud, pero de cómo el excedente puede quemarnos o ahogarnos, de cómo aquello que puede ser nuestro mayor brillo puede terminar saturando y de cómo aquello que puede ser nuestro mayor deseo o anhelo puede terminar ahogándonos. El consejo aquí es replantearse la forma en la que uno ha estado trabajando, especialmente con los demás. Son tiempos de aislamiento, por lo tanto, el trabajo en comunidad se ha visto algo perturbado y complicado. Tal vez los proyectos que veníamos llevando ya no vayan a aplicarse como veníamos trabajándolos. Y si antes teníamos un fundamento muy sólido sobre el cual trabajar, en la actualidad se producen más desacuerdos. Es importante saber que esta cosecha uno tal vez la obtuvo de un proyecto conjunto. Y por eso, si ahora uno se halla con dificultades para poder concretar el mismo deseo, es porque este fundamento debe ser replanteado. Y así también las personas que participen en ese proyecto. Darle tiempo a las cosas. No querer manifestar inmediatamente el resultado. Tener el sol que nos alumbre la mente. Tener esa dirección del basto. Tener el brillo del sol en la forma de contemplar. Pero poner en perspectiva el deseo. Disfrutar los logros, sí. Pero también reconocer que esto lo hemos obtenido en otra etapa, en otros tiempos en donde era más fácil lo comunitario y que ahora se debe cambiar el plan. Y recordar que no todo está en nuestro control y eso a veces es bueno, que las cosas son variables, que todo cambia constantemente y que cuando las cosas nos queden completamente claras, la rueda cambiará o se pondrá en movimiento y lo que es quietud se volverá movimiento. Espero que más o menos haya quedado clara la lectura. Sepan que esto tal vez les tome tiempo, no es algo que vaya a entenderse fácilmente. Después de todo, la luna nueva es siempre un proceso de cambio y de transmutación, y es un proceso que nos halla en ocasiones un tanto vulnerables. Por lo tanto, sepan darle tiempo y si van a ver la lectura nuevamente, traten de no hacerlo a continuación o esta misma noche. Denle 1, 2 o tal vez una semana de reposo en la almohada, como para que el subconsciente pueda analizarlo y les devuelva con paciencia, con tranquilidad, un nuevo resultado. Sepan cuándo descansar, sepan cuándo reducir esa intensidad y cuándo deben trabajar con ese fuego personal y cuándo deben contemplar. Sabrán en qué momento de la rueda esgrimir cada una de estas energías. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura de tarot. Seguimos con la lectura número 3. Muy bien, para la lectura número 3 entonces, el oráculo de los duendes, las runas cachivache o el no juego. Por lo que estamos viendo de las otras lecturas, aquellos que hayan decidido acompañarnos en las 3, el mensaje de esta luna nueva va a ser especial, complejo y profundo. No solo nos habla de tener que abarcar nuevos estudios o conocimientos, sino de redefinir la forma en la que nos comunicamos, tanto con nuestros pares como con nosotros mismos.
el cuerpo está en constante comunicación con la mente y así con el espíritu. Y es importante que esas tres partes hablen no siempre el mismo idioma, pero sí algo similar, que puedan comprenderse entre sí, que tengan ciertos códigos comunes. Entonces, mucho de lo que las lecturas anteriores han arrojado es la necesidad de la confrontación con el foro interno, con las motivaciones internas y recordar que la transición debe abarcarse con amabilidad y con sutileza, con tranquilidad, sin apuros y sin sentirse agredido, pues cada uno estará en su propia búsqueda en estos tiempos de encuentro y reencuentro con una misma. Muy bien. Existe cierta esperanza, así como la estrella, una de 8 rayos, que nos plantea 8 direcciones en las que nuestra energía está dispuesta a circular. Esta busca relacionarse directamente con esta intención que hemos forjado anteriormente en otra lectura. ¿De qué manera podemos unir nuestra persona física, aquel aspecto que le damos a los demás, con las distintas instancias en las que nuestra mente busca proyectarse? El objetivo es de qué manera pues represento con mi mente y con mi cuerpo aquello que anhela mi espíritu, aquel deseo. Existe una dirección en la que el tejido nos va a llevar, pero para poder ir en esta dirección primero tendremos que conectar con un aspecto profundo que nos genera contrapeso. Tal vez este deseo no coincide con una pulsión que a veces se puede convertir en algún tipo de vicio. En ocasiones, el dinero no está tanto en la función que le damos o en la abundancia, sino en la acumulación. Y este pequeño diablillo es uno al que le gusta acumular. ¿Cuántas cosas llevamos en nosotros que en ocasiones, por quererlas retener demasiado, impiden que otras nuevas puedan llegar y quedarse? ¿Qué es lo que impide que este deseo cuadre con la forma en la que me expreso en el mundo, esta que he podido unir en el periodo anterior? No estamos en tiempos fáciles, por supuesto. Son tiempos en donde estamos en contacto directo con aquellas que son nuestras posesiones. Pero tal vez quitarle un poco de poder a esta entidad nos permita empezar a hilar y a llevar hacia el exterior estos factores que están en nuestro interior. Trabajar con 2 instancias sería bueno, con la capacidad de sorprenderse y de ser flexible, y con la capacidad de encontrar la nutrición en aquello que la temporada nos trae. Estamos en los tiempos de otoño en los que el eucalipto arroja sus semillas. Estas semillas han sido utilizadas para poder sanar por muchas y muchas generaciones. Son muy buenas para destapar las vías aéreas, para permitir que circule el aire y que los fluidos corporales se vuelvan más sutiles y no se acumulen y no se estanquen. El eucalipto es una sustancia muy sana, y si no es eucalipto puede ser menta en todo caso. Pero esto va a ser una parte fundamental, poder anticiparse a los tiempos en donde vamos a tener que andar más tapados. El concepto de barbijo lo tenemos. También está el concepto de la máscara de gas. Esta máscara de gas no recibe el aire desde afuera, sino que lo filtra y lo pasa por determinados procesos para que llegue a nosotros en una versión depurada. Esto tal vez hace referencia a que no hay que apurarse demasiado en relajarse. Hay que tomarse con calma este proceso de cambio, porque si bien tal vez la cuarentena está en proceso de terminar, el invierno recién está comenzando. Cuidar la salud, cuidar el cuerpo, no el cuerpo en tanto a la persona que uno muestra, sino el cuerpo en tanto a aquel organismo que nos mantiene funcionando. No irse demasiado en el hilo de los pensamientos, que nos olvidemos de que nuestro cuerpo es aquel que lleva nuestra mente. Y que ciertos cuidados, aun si parecen extremos, tal vez son lo necesario para poder subsistir en ciertas etapas.
una pequeña conchilla de mar que ha acumulado variados minerales y que ha recibido diversos roces, nos habla de una dificultad para poder conectar estas emociones profundas con los aspectos exteriores. No olvidemos que todos estuvimos aislados y que todas las emociones están ahora regenerándose y depurándose. Y así como salió anteriormente, todavía hay ciertas tradiciones viejas que buscan dar formas, así como el peine busca modelar el cabello, que ya están viejas, obsoletas, sucias, demasiado usadas. Tal vez son algo que no es compatible con esta versión anterior o con este anhelo o deseo. No todas las tradiciones son necesariamente algo que debe ser cuidado o preservado. En ocasiones también depurar es dejar ir aquello que ya no tiene un propósito con esta intención que queremos trabajar. Y hay ahí otra criatura que aparece en el vínculo, que aparece ahí en la parte en donde el hilo todavía no ha sido tejido y trenzado. Hay algo que busca ahí intervenir, que busca afectar. Y así como estaba esta criatura que trabajaba desde la acumulación de conceptos materiales internos, así también existe esta otra criatura que nos quiere impedir el avance o el desarrollo. En ocasiones esto puede ser una enfermedad, pero en otras ocasiones es el miedo a perder el hilo. Por eso es tan importante preservar la salud, para que no sean confundidos los trastornos. Un trastorno físico no siempre tiene que ver con la mente, pero a veces un trastorno mental puede afectar nuestro cuerpo. Es importante por eso ser flexibles. Utilizar con sabiduría aquello que la naturaleza nos provee para cuidar nuestras mentes y nuestros cuerpos de forma natural. Pero también valerse de esos aspectos de cuidado que son tal vez más sofisticados, pero que nos permiten aislarnos mejor de aquello que puede llegar a hacer peligrar nuestros seres. En este caso, el oráculo de los duendes no nos está hablando tanto de los proyectos personales o de las ideas o los conocimientos, sino más bien de la forma en la que podemos preservar estos deseos para darles comunión con los otros aspectos de nuestro ser, para así depurar aquellos apegos que nos impiden movernos y que parecen estar completamente desconectados de nuestras vidas y nos anticipan que va a ser necesario ser flexibles y cuidarnos, tanto en lo natural como en lo sintético, que es importante ver que todos hemos estado aislados y que todos tenemos todavía que pulir ciertos aspectos y dejar ir elementos que hemos acumulado y que ya no aportan en nuestro presente, y que todos tendremos que enfrentar determinado momento en donde no vamos a saber exactamente qué hacer, pero si solamente nos quedamos contemplando a esta criatura que puede bien representar la duda, tampoco vamos a querer avanzar. Hay que intentar ir lo más ligeros posible. Sacar un objeto más, a ver si puede arrojar algún tipo de consejo final, una suerte de resumen, si se quiere. Una hoja de estaño. Solamente muestra las nervaduras, muestra las uniones. Esta hoja puede hablarnos de cómo a veces uno busca emular a la naturaleza, pero cómo uno a veces a través de esa emulación puede llegar a comprenderla. Hay un mensaje de poder circular, hay un mensaje de poder reflejar el brillo y de poder trabajar cual artesanía con aquello que no es natural, pero que puede pretender serlo, y aquello que es artificial, pero eventualmente puede ayudar en los aspectos de la naturaleza. Todo está en la circulación, y para que las cosas circulen es importante despejar las vías lo mejor posible.
Al final es con estos recursos que podemos enfrentar aquello que también en ocasiones es natural, pero que nos impide el avance, tal vez por miedo o tal vez por dudas. Eso parece ser todo por parte del oráculo de los duendes. Nadie dijo que Géminis fuera un signo fácil de comprender, y la luna nueva no siempre trae mensajes claros. Les propongo que traten de meditar en estos aspectos, fíjense qué les hace resonar en su interior, y no traten de analizar todo con la mente, sino más a través de la profundización, de la intuición, y de ver de qué manera esos anhelos o esos deseos se ven reflejados en los caminos o procesos que deben seguir para llevarse a cabo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que estas lecturas les hayan funcionado y que tengan un gran fin de semana. Adiós.